Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos, un día más, ya estamos a sábado, fin de semana. Qué bien, ¿no? Para algunos ya estaban seguro deseando que llegase el fin de. Y bueno, pues como todos los sábados, hoy vamos a estar estudiando Historia de la Iglesia. Ese es el tema que nos está ocupando los sábados, un tema muy importante. Y lo primero es lo primero, nos vamos a presentar delante del Señor, vamos a orar, mientras ya los hermanos se van conectando, y ahí hay un par de hermanos conectados y seguro que van a ir apareciendo por aquí mensajes. Y bueno, como os decía, historia de la Iglesia, qué importante. Hoy vamos a hablar precisamente del bautismo, de la Santa Cena. Vosotros sabéis que en estos temas, en las diferentes iglesias cristianas hay diferencia. Por ejemplo, el catolicismo romano bautiza niños pequeños al poco de nacer. Los protestantes o evangélicos los bautizan a las personas mayores. En la Santa Cena también hay diferencia. Para nosotros los evangélicos simplemente son dos símbolos: pan común, normal, fruto de la vid común, normal, pero en el catolicismo romano se habla de transustanciación, o sea que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, en carne, y que el vino se convierte literalmente en sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hubo cambios? ¿Cuándo ocurrió que se dejó una cosa para que se transformara en otra? ¿Quién tiene razón? Bueno, por eso es importante estudiar historia de la Iglesia, porque así podemos mirar para atrás y ver realmente dónde pudo haber un error, y siempre nuestro objetivo es recurrir a lo genuino, a aquello que realmente sea lo bíblico, lo que Dios espera de nosotros. Esa es nuestra intención. Bueno, pues ahí tenemos ya un grupo de hermanos que se van conectando y hay por ahí saludos. Veo por ahí un saludo que quiero resaltar en especial, que es a José María, que lo tenemos de vacaciones en el hospital. Ahí está, en el hospital, ahí dándose ahora unos días de descanso. Un abrazo, José María, estamos orando por ti. Y hoy, para empezar a orar, pues tengo aquí una sorpresita, y es que como no estoy solo y estamos por aquí, y lo hemos echado a suertes, así como cuando se escogió el sustituto del apóstol Judas, que dijeron tenemos que escoger a uno y lo echaron a suertes, pues hemos echado suertes quién iba a orar hoy por el estudio, y tenemos aquí a Eli. Y Eli es quien va a orar por nosotros hoy para que el Señor guíe este tiempo de estudio. Adelante, Eli. Señor y Padre, gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, por la oportunidad que tenemos un día más de escuchar tu palabra, Señor, en un estudio pues, referente a las bases de la iglesia a la que pertenecemos, Señor, y al conocimiento de la tal. Sigue cuidándonos como hasta ahora, Padre, bendice a nuestro pastor, habla tú a través de él, Señor, prepara nuestros corazones para la información, Señor, y que sea un estudio de bendición, Señor, y de crecimiento en ti, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo, amén. Amén. Pues gracias, Eli, por orar por nosotros. Bueno, así aprovecho cuando estoy con gente por aquí o cuando estamos en la iglesia, pues siempre hay ahí alguien que puede orar y vemos alguna cara nueva. Y bueno, vamos a entrar en una semana. Hoy es día 11 y el lunes, que será día 13, nos metemos en una semana de aniversario, porque, a ver, el calendario, el día 17 es el próximo viernes, y el día 17 hace 3 años que estamos aquí cada día compartiendo un tiempo mínimo, una hora, estamos ahí compartiendo la palabra del Señor. Y creo que siempre es una buena noticia celebrar este tipo de aniversarios, de decir, persistimos, perseveramos y estamos ahí constantes haciendo las cosas que el Señor nos ha pedido. Vamos a ver aquí en el chat en directo algunos de los hermanos que han comentado algo, y nos ponemos con el estudio de hoy. Benito Merideño ha sido el primero en saludar. Buenas noches a todos. Ahí está Héctor López, que hace poquito que tenemos por ahí a Héctor. Es uno de los hermanos que han comenzado a escribir saludos hace menos tiempo. José María ya hemos saludado. Buenas noches. Paola Méndez, que es Nerea, la hija de Paola, es la que se ocupa de escribir: hola, soy Nerea, que el Señor los bendiga, hermanos. Un ejemplo, ahí Nerea, con sus 10 añitos, ¿sí? Lo digo bien, que no me equivoque. Ahí está, constante, perseverando también.
Juan Bermudo es uno de los que no falta. Hola, mis queridos hermanos, Víctor y los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén en vuestros corazones. Beatriz también nos está deseando igual, que la gracia y la paz esté con todos. Y Dolores también en su línea, deseando que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre todos. Y Paco y Rosario, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Y esos son los mensajes que han entrado justo hasta este momento. Y sé que hay más hermanos por ahí escribiendo y conectándose. Pero vámonos ya al estudio de hoy, historia de la Iglesia. Vamos a estar hablando acerca de nuestro tiempo pasado, y como os decía antes, qué importante, es muy importante conocer la historia de la Iglesia, porque a veces los cristianos, sea en la religión o en la denominación que están, hacen cosas y las hacen porque en su Iglesia siempre se hizo así. Pero al principio, en Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la Iglesia tenía un formato, tenía una forma determinada. Comenzaron siguiendo lo que el Señor estableció. Y más adelante empezaron a surgir desviaciones, empezó a haber cambios, se empezó a transformar según qué doctrinas en otras cosas distintas, y por eso es bueno mirar atrás en la historia, para que nos demos cuenta dónde nos desviamos, en qué fallamos, para saber si lo que estamos haciendo está bien o son los otros los que lo hacen bien y nosotros estamos equivocados. Aquí nuestra intención no es seguir una religión, y si yo soy evangélico voy a hacer como hacen todos los evangélicos. No, nuestra intención es ser la Iglesia que el Señor quiere que seamos, la Iglesia bíblica, lo que el Señor nos dejó en su palabra. Más allá de religiones, queremos ser los creyentes genuinos que Dios quiere que seamos, y ser la Iglesia que esté representando exactamente lo que es Dios y lo que es su obra, el reino en la tierra. Entonces, vamos a hablar del bautismo, el bautismo cristiano. La semana pasada terminábamos hablando del culto, las reuniones, cómo eran al principio, si cambiaron con el paso del tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito del bautismo. El bautismo es más antiguo que el cristianismo y no es exclusivo de la religión cristiana. El bautismo existe en otras religiones, en los tiempos de la Biblia, en religiones paganas o religiones que tenían que ver con otras formas. En algunas de ellas también se practicaba el bautismo. Al decir que el bautismo es más antiguo que el cristianismo, en la Biblia los judíos practicaban algunas formas de bautismo. Cuando comienza el Evangelio, antes de que Jesús comienza su ministerio público, ya en el Evangelio se habla de una forma de bautismo, que era el bautismo de Juan. A Juan se le conocía así por lo que él hacía, su profesión, bautizar. Juan el Bautista. Así conocemos a este profeta del cual el Señor dijo que no se había levantado un profeta más grande que él. Y en algunos casos esas formas de bautismo no sabemos bien cuál fue su origen, en qué momento comenzaron. Tenemos referencias de que se practicaba, pero no sabemos bien en qué momento comenzó y con qué fondo exactamente. Posiblemente algunas de estas formas de bautismo, como el de Juan, tenían su origen en los lavacros de los levitas. En el libro del Levítico, Dios enseñó que para venir a la presencia de Él, para entrar al lugar santo, para ministrar en el tabernáculo, el sacerdote tenía que purificarse, y a la entrada del tabernáculo había lo que se llamaba el lavacro, que era una fuente de bronce que tenía agua, y entonces el sacerdote ahí se lavaba, se purificaba. Se cree que ese es el origen de algunos de estos bautismos que los judíos después practicaban, porque el bautismo de Juan, seguro que muchos ya sabéis que era bautismo de arrepentimiento. Ese es el bautismo que Juan practicaba. O sea, el llamado era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. A este tenéis que escuchar, a este tenéis que seguir. Entonces era la preparación. El profeta, al final del Antiguo Testamento, se anunció la venida de Juan. Dijo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Y para eso vino Juan, para preparar el camino del Señor. Entonces su bautismo era un símbolo. El bautismo siempre es un símbolo.
y en este caso era símbolo de arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados. Y a través del bautismo se estaba representando este acto. Entonces, en el cristianismo, el bautismo aparece desde el principio. Nada más arrancar el cristianismo, el bautismo lo acompañó. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el primer discurso, la primera predicación que Pedro hace el mismo día que ellos reciben el Espíritu Santo, el día de la fiesta de Pentecostés. Ellos estaban en Jerusalén, el grupo de unos 120 creyentes, obedeciendo el mandato del Señor. Esperad en Jerusalén porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para poder servir al Señor, para poder ser parte de la Iglesia, necesitamos tener el Espíritu Santo. Y desde ese día, todos los que creen en Cristo, si creen de corazón, si reciben de verdad el Evangelio de verdad, reciben el Espíritu Santo. Y ese día, el primer día que el Espíritu vino sobre ellos, Pedro se levantó, predicó, y en su predicación dice en Hechos 2:38, arrepentíos, así decía Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y más adelante dice, y los que creyeron, dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínate, 3.000 bautismos y el mismo día que creyeron. Bueno, ya vamos a ir viendo lo que la Biblia nos enseña al respecto. Normalmente, y lo vamos a ver ahora al hablar de la historia de la Iglesia, igual que rápidamente desde el principio se practicó el bautismo, también muy pronto se empezaron a hacer cambios. Y es que ya no era cree y bautízate, cree y vamos a ver si realmente has creído antes de bautizarte. Cree y vamos a fijar una fecha. Y no era así al principio. No quiere decir que esté mal hacerlo de la otra manera. Nos adaptamos, porque al final entendemos que el bautismo no es lo que salva es la fe. Y si tú has creído de verdad, eres salvo. Y si tú estás dispuesto al creer a bautizarte, no hay problema. Otra cosa es que dices, sí, yo creo, pero no quiero bautizarme. Entonces ahí sí que hay un problema. ¿Por qué? Porque si tú has creído, tienes que aceptar lo que Dios te pide que hagas. Creer es someterte a la voluntad de Dios, a la autoridad de la Biblia, y el primer mandamiento para el creyente, el recién convertido, es que se bautice. Cree y bautízate. Entonces, si por la práctica, por una cuestión de orden, de administración de la Iglesia, dices que nosotros en la Iglesia mejor organizamos bautismos una vez, 2 veces al año, si has creído, espérate y dentro de un tiempo ya te bautizas. Lo importante es lo que hay en tu corazón, no lo olvides, eso es lo básico. En Gálatas capítulo 3, os voy a mostrar otro texto que habla del bautismo, versículo 26-27, Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, se da por hecho, es ya algo que se da por hecho de que si has creído, te has bautizado. Esa es la idea. Igual que somos sepultados juntamente con Él, el que se bautiza dice yo quiero bautizarme, es un acto de voluntad propia. Y entonces cuando el que te está ayudando en el bautismo te sumerge en el agua, eso es símbolo de que al sumergirte eres sepultado, mueres a una vida vieja. Y como no te dejan bajo el agua, porque te levantan, si te dejan ahí bajo el agua te mueres de verdad, te levantan, entonces al salir del agua es como resucitar, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Ese es el símbolo del bautismo. Ves, quedándote con todos estos detalles que estamos viendo para ver ahora qué pasó en la Iglesia, ¿no? Aquí estamos viendo lo que está establecido, cómo tiene que ser el bautismo, cómo se tiene que practicar, lo que simboliza, quién lo puede practicar. Te voy a mostrar otro más, en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Notas la misma idea que hemos leído en Romanos? Somos sepultados, sumergidos en el agua, salimos del agua, somos resucitados. Es un símbolo.
no hay un poder especial en practicar el bautismo. Un símbolo representa algo, representa lo que has creído y lo que ha pasado en tu interior. Cristo dijo que naces de nuevo. Pablo habla de que si estás en Cristo eres una nueva criatura. Entonces, para dar testimonio a todos de lo que ocurrió dentro de ti, haces ese testimonio público que es el bautismo. Y dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo. Por eso nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso ocurrió en el Espíritu, antes de ser bautizado. El bautismo es el testimonio público de lo que ha pasado. Así que permíteme que insista y puntualicemos esto. El bautismo es un símbolo, no es algo que en sí mismo tenga un poder, sino que representa algo. Eso es lo importante. Bueno, te voy a leer todavía un texto más. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14 al 17, para que veas que Pablo en algún momento para enseñar algo le restó importancia al bautismo. Y lo tienes aquí en Primera de Corintios 1, 14 al 17. Cuando él sabe que en la iglesia de Corinto se habían formado divisiones, había grupos, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, de Pedro, otros decían yo soy de Apolos y aún otros decían yo soy de Cristo. Bien, pues Pablo enseña acerca de esto y dice en el versículo 14 del capítulo 1, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, porque la familia de Estéfanas fueron las primicias de Acaya y Corinto es de Acaya, así que los primeros convertidos en Corinto fueron la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Fíjate, Pablo no le daba tanta importancia a decir voy bautizando por ahí, porque fíjate lo que dice ahora, versículo 17, esto es muy importante, escucha, atento, abre tus oídos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo lo tiene claro, mi misión es predicar el Evangelio. El bautismo es una consecuencia de eso. Aquí el objetivo es que tú oigas el Evangelio y creas. Y como he dicho antes, el gesto de haber creído, la señal de haber creído es ser obediente a la palabra. Entonces, si has creído de verdad, tú sabes que el Señor dijo que te bautices, bautízate. Pero lo que te salva no es el bautismo. Entonces, en Corinto se practicaba el bautismo de una forma ya un tanto torcida. Al principio de la Iglesia ya se empezaron a torcer cosas, ya lo estamos viendo en esta serie de historia de la Iglesia. Y ahí en la Iglesia de Corinto ya se sabe que también empezaron estas desviaciones en torno al bautismo. Incluso se sabe que en esta Iglesia alguno se llegó a bautizar en beneficio de algún familiar o amigo fallecido. Y esta práctica también se estableció en la Iglesia a partir de estos tiempos y más adelante. Algunos decían, pues yo me bautizo en el nombre de este familiar o este amigo mío que murió y no se había bautizado, entonces estará por el purgatorio. Bueno, aquí todavía no existe el concepto purgatorio, estoy hablando yo de unos siglos más adelante, ya llegaremos a eso, a cuando salen estas cosas, pero sí que al principio ya de este tiempo, estamos hablando aquí de los años 60 y pico, 70 ya de la Iglesia, algunos se bautizaban en nombre de alguien que murió. Pero ese no es el bautismo cristiano, porque el bautismo es un testimonio de lo que yo he creído. Si tú no creías, ¿de qué sirve que yo me bautice en tu nombre? ¿Verdad? Pronto se llegó a considerar el bautismo como algo indispensable para la salvación. Recuerda, Pablo no lo considera así. Mira, yo no sé a cuántos de vosotros he bautizado, dice Pablo. A Crispo, a Gayo, a la familia de Estéfanas, a alguno más a lo mejor, pero mira, ni me acuerdo. Porque a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿vale? Quiero que notes este detalle. Pablo dice, lo importante es predicar y que creas. El bautismo, sí, no, es obediencia a la palabra de Dios, pero viene detrás. Pero al principio de la Iglesia, pronto, entre el siglo I y II, ya se empezó a adjudicarle al bautismo un poder para salvación. ¿Y en qué se basan para eso? Mira, pues en textos como por ejemplo
en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, allí en el capítulo 3, versículo 5, Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces algunos leían textos como este y decían: no, ¿ves? Ahí lo dice, que si no naces del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo y también del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Así que tienes que bautizarte para salvarte. Y de pronto se fue normalizando decir que el bautismo lavaba los pecados que una persona podía tener en su vida en el nombre de Cristo. Pero realmente eso es lo que Cristo quiso decir. En el Nuevo Testamento también dice allí: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo dice allí en el libro de Hechos, cuando el carcelero de Filipos y todo aquello. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero a ver, nosotros no establecemos doctrinas por una frase que sale en un versículo de la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia en su conjunto. Hacer eso, establecer una doctrina de una frase de un versículo, es sacar un texto de su contexto. Porque según el contexto, una frase puede parecer que dice una cosa. Y de ahí que utilizamos las reglas que llamamos hermenéutica bíblica, que aplicamos a cualquier tipo de escrito, de libro, de documento, lo que tú leas. Tú lo interpretas en armonía, en conformidad con lo que se supone que estás leyendo y quieres descifrar la verdad de lo que ahí dice. Entonces, cuando dice, si tú te planteas la pregunta ¿quién es salvo? Y reúnes todos los textos que hablan de la salvación, vas a descubrir que te salvas por creer, la fe. Y creyó y le fue contado por justicia. Cree y serás salvo. O sea, tú vas a llegar a la deducción fácil, porque ahí tienes un montón de textos, que es a través de la fe en Jesucristo que te salvas. Y el bautismo, un símbolo de eso, una demostración de eso. Entonces esto nos dice que no siempre aquellos que vinieron a la Escritura vinieron con objetividad, no vinieron a la Escritura con la disposición de encontrar la verdad, sino que muchos venían condicionados ya con ideas personales, y más que caer en el error de interpretar mal una frase, más que eso, era, en la historia de la Iglesia esto es lo que más ocurría, es que yo ya tengo un concepto, yo ya tengo mi propia idea, y ¿qué es lo que hago? Busco a ver cómo acomodo esto, a ver dónde encuentro en la Biblia algo que respalde lo que yo quiero decir. Y ahí está el error, ahí está el problema. La primera vez que se menciona el bautismo también aplicado a niños pequeños es en el año 185, estamos hablando llegando a finales del siglo II. Tertuliano habla de esta práctica, pero aconseja no hacerlo hasta que esté formado el carácter del niño. O sea, Tertuliano todavía decía, sí, un niño puede bautizarse, pero el niño ya tiene que estar dejando de ser niño, tiene que tener ya ideas claras. Planteaba la duda de que incluso la Iglesia se iban estableciendo como ideas, y se estableció de que Tertuliano decía que los solteros es mejor que no se bauticen todavía. Un casado ya está más maduro, ya ha adquirido un conocimiento así como más, ¿no? O sea, de pronto vas viendo que en la historia de la Iglesia se van incorporando cosas, van cambiando cosas, y dices, ¿pero por qué? ¿De dónde sale todo eso, no? Otros decían que había que postergar el bautismo para completar la lista de pecados. Como estamos diciendo que el bautismo limpia tus pecados, algunos decían, pues bueno, te limpia los pecados que has cometido hasta el momento que te bautizas, pero ¿y los que practican los pecados que cometes después, qué? Entonces se llegó a decir, pues mira, mejor posterga el bautismo hasta casi que estás en el lecho de la muerte, te bautizas y ya se te limpian todos los pecados. O sea, yo lo digo así y suena como a chiste. Si dices, sí, hombre, ¿y eso es lo que creían? Sí, en serio, eso lo tomaban así en serio. Y así se han establecido doctrinas que a día de hoy se están practicando en muchas iglesias cristianas, en algunas de las religiones cristianas que hay en el mundo. Constantino, el emperador, postergó su bautismo hasta hallarse en el mismo lecho de la muerte.
O sea, estaba para morirse y entonces dijo, ya, ahora bautizadme ya. Y ya se quedó tranquilo de que ya al bautizarse se le limpiaban todos los pecados que había cometido en su vida, ¿no? Orígenes decía que el bautismo de los niños ya era una costumbre apostólica. No sé de dónde sacó eso Orígenes, porque en la Biblia no está. Cipriano decía que cuanto más pronto se bautizase uno, mejor, porque así ya se aseguraba su salvación. Te estoy contando estos pequeños detalles porque aquí podríamos detenernos y ver, pero me quedo con solo algunos pequeños ejemplos para que veas que no lo tenían claro. La Biblia nos lo aclara, pero sospecho que no se tomaba muy en serio, ¿no?, la Biblia, y leerla ahí bien para encontrar el camino. Uno decía una cosa, uno decía, no, hay que postergar el bautismo todo lo que se pueda. Otro decía, no, cuanto antes bauticemos al niño mejor, porque así ya garantizamos que sea salvos. No sabemos, de hecho, a ciencia cierta, una fecha exacta donde ya se estableció el dogma de bautizar a los niños pequeñitos. Entendemos que esto está ligado también a cuando se establecen dogmas como el dogma, la doctrina del pecado original. Cuando en la Iglesia se enseña que el pecado original quiere decir que nacemos ya en pecado, y por lo tanto si naces en pecado estás condenado, entonces cuando se establece esta doctrina es cuando se toma más fuerza el hecho de decir hay que bautizar al niño. Cuanto antes mejor, a las pocas semanas, a los pocos días de nacer. ¿Por qué? Porque si se muere sin estar bautizado se condena. ¿En qué mente cabe eso? Cristo dijo que de los niños de los tales es el reino de los cielos. Claro, quiero que notes que es una cadena de errores. Cuando atribuimos al bautismo algo que no le corresponde, como la salvación, si decimos el bautismo te limpia de los pecados, eso ya es un error que te lleva a cometer otros errores. Entonces, si cometemos ya un error, cometemos otro y terminamos bautizando a un niño recién nacido que él no ha decidido creer, ni ha dicho yo quiero bautizarme, voy a dar testimonio. No, si es un bebé, no sabe nada. Y ya llegamos ahí, ¿no? Y después ya se establecen otras enseñanzas como el purgatorio, el limbo y otras cosas que una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, claro, cuando un bebé, imagínate, en el mismo momento del parto, por una complicación se muere el bebé y dices que como no está bautizado se condena. Esos son palabras mayores. Claro, estamos diciendo algo muy fuerte, pero no podemos contradecir ya lo que hemos establecido como dogma. Si hemos dicho que si no estás bautizado no te puedes salvar, pero decir que un bebé se vaya al infierno, esto también es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos inventamos el limbo. ¿Qué es el limbo? El lugar donde se iban los bebés cuando se morían. No es el infierno, pero no es el cielo. Es un lugar neutro. Estás ahí y no haces nada. Hoy en día ya ninguna forma de cristianismo reconoce el limbo. Ya eso se quedó. Pero durante muchos años se creía en el limbo. El purgatorio. Dentro del cristianismo pocos ya aceptan también el purgatorio. Y el purgatorio en su época sirvió para un fin, sacarle dinero a la gente. ¿Por qué? Porque un niño que no se había bautizado se moría y se podía ir al purgatorio. Entonces imagínate la tortura para un padre y una madre de pensar que su hijo está en un lugar de tormento, en el purgatorio. Entonces viene la iglesia y te dice, mira, si pagas dinero, aseguras que tu hijo salga del purgatorio y se vaya al cielo. ¿Qué padre y qué madre no daría lo que tienen para evitar que su hijo se quede en el purgatorio? Qué listos los de la iglesia, que para construir sus grandes catedrales necesitaban tanto dinero y ahí estaban los recaudadores que iban recorriendo todos los sitios a través de esas indulgencias, y esa fue una de las principales cosas que exasperó a Lutero. O sea, Lutero entendía que la salvación es por gracia. Él leyó la Biblia y entendió lo que la Biblia dice. Y le corroía ver a los líderes de la iglesia ahí exprimiendo a la gente para sacarles el dinero y de esa forma decir que así te salvas, ¿no? No, hombre. Bueno, pero forma parte de la historia. Hasta el siglo hasta el siglo VI no se generalizó el bautismo de niños. No sabemos en qué momento determinado, pero fue ya en el siglo VI cuando se nota que es como una cosa bastante general.
aunque hay que decirlo que en ese momento solo hay una línea de iglesia cristiana, no hay todavía catolicismo, protestantismo, anglicanismo, no, hay una iglesia, y no todos en la iglesia practicaban así el bautismo. Algunos seguían bautizándose de mayores cuando creían, decidían ser bautizados. ¿Por qué? Porque en ese momento aún no estaban todos bautizados. Eran tiempos en los que muchos venían de otras religiones y nunca se bautizaron. Entonces, claro, se adopta ya el ir bautizando a los niños, pero todavía hay muchos mayores que vienen nuevos al cristianismo y dicen, no, yo no me he bautizado nunca. En Europa, en nuestro tiempo, a mí me bautizaron cuando era un bebé, como seguramente a la gran mayoría de los que estáis escuchándome. Hablo de Europa, pero en otros países también, en Centroamérica, Hispanoamérica, ¿no? La costumbre era bautizar en países católicos, vamos a decir. Los países que tienen un fondo católico, prácticamente toda la población está bautizada. A todos los bautizaron cuando eran niños, porque era la costumbre. Yo cuando fui mayor creí en Jesucristo, me bauticé de mayor, porque el bautismo de pequeño a mí ni me acuerdo, claro, ni representa nada para mí. Cuando creí dije, yo quiero bautizarme, porque quiero dar testimonio de que he nacido de nuevo, he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Siglos sextos ya se va generalizando, aunque todavía se bautizan muchas personas mayores. En cuanto a la doctrina acerca del bautismo, la doctrina en ese momento decía, y te cito literalmente, como decía la doctrina en ese momento, decía, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente. Pero si no tienes agua corriente, bautiza entonces en otra agua. Y si no puedes en agua fría, pues entonces en agua caliente. Pero si no tienes ni una ni la otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero que notes que ya se empieza también a introducir lo que será el bautismo por aspersión. Porque hasta este momento el bautismo siempre fue por inmersión. Sumergir es un símbolo. Al ponerte bajo las aguas, fuiste sepultado. Al salir de las aguas, resucitaste. La palabra bautizar significa meter dentro de. Si hablamos de bautismo en agua, es meter dentro del agua. Si hablamos de bautismo de fuego, la Biblia habla de eso, es meter dentro de fuego. Quiere decir de una prueba, de una tribulación. Si es el bautismo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo te llena, entra dentro de ti. Bautismo de sufrimiento también habla, quiere decir que estás metido en el sufrimiento. Bautismo en agua, sumergido en agua. Pero quiero que notes cómo poco a poco ya se va infiltrando esta idea. Porque sí, esto es, podríamos decir, ¿era lícito? Sí, claro. Imagínate que estás en un entorno desértico, que no hay nada de agua y no te puedes bautizar porque no hay nada que te pueda sumergir. Entonces dice, ¿serviría que en ese te echen unas gotitas de agua en la cabeza y tal? Recuerda que es un símbolo y lo que importa es la intención del corazón. Pero estamos hablando de una situación imposible, la que dices que no me puedo bautizar. Es como los símbolos del pan y del vino. Después, si nos da tiempo, vamos a hablar de la Santa Cena. ¿Tiene que ser pan así común, normal, o tiene que ser un pan especial? ¿Tiene que ser vino, o vale un mosto, vale otra cosa? Mira, yo he escuchado testimonios de creyentes que han hecho la Santa Cena con gaseosa, con Coca-Cola, con agua. ¿Por qué? Porque ni tenían vino ni fruto de la vid ni sabían dónde encontrarlo. Pero querían recordar que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Son símbolos. Siempre que se pueda hay que hacerlo como el Señor dijo, pero lo importante no es el símbolo en sí mismo, sino lo que representa. ¿A dónde pones tu fe? Eso es lo que importa, lo que significa el bautismo, lo que significa la Santa Cena. Pero cuando nos vamos al otro extremo y decimos, ay, ¿para qué vamos a sumergir ahora ahí? Si pudiendo echar unas gotitas en la cabeza. No, pero si puedes cumplir con el mandamiento tal como el Señor lo dijo, hazlo. La inmersión, se bautizó por inmersión hasta bien entrada la Edad Media. O sea, algunos católicos romanos creen que se ha bautizado así, echando agua en la cabeza de un bebé desde siempre, y eso no es cierto. Mira, aquí cerca de donde yo vivo hay un monasterio, se llama Monasterio de Poblet,
y tú puedes entrar a visitar ese monasterio. Dentro del monasterio hay una pila bautismal que data del año 800 por ahí, o sea que es anterior a la Edad Media, y era una pila bautismal que estaba preparada para poder sumergir a una persona. Se hacía bautismo por inmersión. Y en muchos lugares, os digo este porque lo tengo aquí y lo hemos visto cuando hemos visitado este monasterio católico romano. Y en otros muchos lugares, hasta la Edad Media, se han encontrado tipos de estas pilas bautismales donde se bautizaba por inmersión, no por aspersión. De hecho, hoy en día, en algunas iglesias cristianas católicas romanas de Oriente sigue practicándose bautismo por inmersión. No en todo el catolicismo del mundo se practica bautismo por aspersión. Y esto es interesante saberlo porque no todos los católicos lo saben. Hablaremos más del bautismo más adelante, porque cuando lleguemos a ver doctrinas como el pecado original y todo esto nos va a volver a salir este tema y vamos a hablar más. Pero bueno, ya estamos detenidos siglo I, segundo, tercero de la Iglesia, estamos ahí por orden, ¿no? Entonces, en este tiempo, los cambios que hubo dentro del bautismo fueron estos. Vamos a hablar de la Santa Cena, que también es algo muy interesante. Dijimos algo de la Santa Cena hace poco también. Dijimos que era una comida en común. Dentro de esa comida, lo que se llamaban ágapes cristianos, ahí los hermanos se reunían, comían juntos y al partir el pan y beber del fruto de la vid, hacían este recordatorio, que Cristo dio su cuerpo y dio su sangre por nosotros. También sabemos, además que era una comida en común, sabemos que se estableció por mandato de Cristo, en la última cena, con los 12, Él estableció estos dos símbolos. A esto se le llama sacramento, se estableció este sacramento. Y también sabemos que se tiene que hacer con este fin, en memoria de Cristo y de su muerte. De pronto, ya al poco de comenzar en la Iglesia a practicarse la Santa Cena, pronto muchos empezaron a buscar una explicación más mística al hecho de simplemente que estos sean dos símbolos. Se trató de buscar algo, ¿no? Incluso algunos creyeron encontrar antes de la última cena, donde Cristo estableció esto, algunos ya creyeron encontrar una base para la Santa Cena, y fue en alguna de las enseñanzas que Jesús dijo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47 al 58. De cierto os digo, es Jesús quien está hablando, y dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya con esta frase ya decimos, ¿cómo se salva uno? Creyendo en Cristo, ¿vale? Pero bueno, ahora Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y puntualizo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, porque en una iglesia una vez estaba una hermana leyendo y dijo, yo soy el pan Bimbo que descendió del cielo. No, dice el pan vivo. Bimbo es una marca comercial de pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En la iglesia algunos leyeron textos como este y le quisieron atribuir a la Santa Cena un papel más místico porque lo tomaron literal. Cristo dijo que si no comemos su carne y bebemos su sangre no nos salvamos. El que come la carne y bebe la sangre se salva, vivirá eternamente.
Y estamos como con el bautismo. Al bautismo se le atribuye poder para salvación cuando solo es un símbolo, y ahora a comer del pan y de la copa se le atribuye un poder para salvación, para limpieza de pecados, siendo también un símbolo. ¿Por qué ocurre esto? A ver, cuando yo he leído este pasaje, yo sé que los hermanos que estáis escuchando venís ya con una educación bíblica. Entonces yo sé que estáis entendiendo lo que quiere decir Jesús ahí. Cuando estudiamos la Biblia y utilizamos las reglas de hermenéutica, precisamente las reglas de hermenéutica nos ayudan a diferenciar qué tipo de texto estamos leyendo. Si es narrativa, si es poesía, si estamos leyendo realmente algo que lo tenemos que tomar literal o estamos leyendo algo que quiere decir algo, que representa algo. Porque si leemos algo así y lo tomamos literal, los judíos se escandalizaron. Normal, canibalismo. Se escandalizaron. ¿Qué dice? ¿Que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Hombre, ¿y quién nos escandalizaría de eso? No. Pero Jesús les está tratando de enseñar un principio espiritual. Por eso lo compara con el maná, el pan que sus antepasados comieron y que descendía del cielo. Y por eso él dice, este es el pan que desciende del cielo. ¿A quién se refiere? A él. Pero si tomamos esto literal, entonces tendríamos que representar a Cristo como un pan de 80 kilos. Una barra de pan de 80 kilos. Porque ahí está, literal. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero tú entiendes que Cristo está hablando simbólicamente. No está diciendo yo soy un pan. No. Está hablando de su cuerpo y lo está comparando al pan. Está hablando de su sangre y la está comparando al pan. Pero yo creo que hasta un niño es fácil de que entiende esto. ¿Cómo es que la gente, a mí me sorprende, de pronto lo entienden lo que a ellos les parece y establecen un dogma que afecta a millones y que se establece dentro de la iglesia ya como una doctrina fundamental y dices, no, pero ¿cómo puede ser? Es necesario comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. ¿Pero qué quería decir Jesús con eso? Los judíos le están rechazando. Y él les dice, vosotros creéis que nuestros padres por comer el pan que descendía del cielo, el maná, pues ya eran especiales, pero ellos comieron y murieron. Todos los que comieron el maná murieron todos. Pablo va a enseñar ahora en una de sus cartas, todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pudieron experimentar todas estas cosas. Todos comieron el maná. Pero de los más que ellos murieron y perecieron en aquel desierto. Y el Señor dijo, este pueblo no los conozco. Muchos de ellos se perdieron para siempre. Da igual que descendían de Abraham y da igual que se llamaban pueblo de Dios. Se salvaron los que creían, y eso es lo que Cristo está diciendo, tratando de decirles aquí a los judíos. Vosotros por ser judíos no creáis que os vais a salvar. Os vais a salvar si participáis de lo mío. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. No está diciendo que literalmente te lo comas. Por ese principio, si tenemos que tomar la Biblia literal en todos los casos, pues tómala en todos los casos. ¿Por qué en la iglesia no tenemos una vid? La parra, la planta que da las uvas, la ponemos ahí y la adoramos, porque Jesús dijo yo soy la vid. ¿Por qué no tenemos una puerta y nos postramos ante la puerta y la adoramos? Oh puerta, porque Cristo dijo yo soy la puerta. Y así os podría seguir mostrando cosas. No es nuestra intención ahora dar una clase de hermenéutica, pero las figuras retóricas se tienen que interpretar según el contexto y lo que se pretende enseñar. ¿Tú has visto alguna vez los montes saltar y los árboles aplaudir de alegría? No, lo dice la Biblia, pero son figuras retóricas, figuras de dicción, tales como prosopopeyas, hipérboles, metonimias, metáforas, símbolos, etc. Y entonces el buen estudiante de la Biblia que conoce la gramática sabe interpretar, sabe definir y sabe llegar al fondo y descubrir la verdad. Por eso decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando uno no conoce la verdad se vuelve esclavo de todas estas supersticiones. Para Ignacio, la cena, y cito literalmente, él decía, remedio de inmortalidad y antídoto para no morir.
sino vivir en Jesucristo para siempre. Bueno, pues felicidades, Ignacio. Este creía que si tomaba de la cena ya era inmortal, ya no moriría nunca. Justino afirmaba, y cito literalmente, estas citas os las doy literales, por ejemplo la que os voy a leer ahora de Justino aparece en un libro que se titula Apología, 66, padres apologistas y griegos, y os voy a citar de la página 257 de ese libro antiquísimo. Decía Justino, y cito, porque no como pan común y bebida común recibimos estos, sino en manera tal como Jesucristo nuestro Salvador, habiendo sido hecho carne por la palabra de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación. Asimismo nosotros hemos sido enseñados que el alimento que es bendecido por la oración de su palabra y del cual se nutren nuestra sangre y carne, por transmutación es la carne y la sangre de aquel Jesús que fue hecho carne. Y dice, no me he enterado de nada. Bueno, Justino estaba diciendo que así como Cristo era el verbo prometido a la palabra y se hizo carne y sangre, pues así el pan común y el vino común que tú tienes, por transmutación se convierte en carne y sangre. Entonces tú ya te estás comiendo a Cristo y ya te salvas. Bueno, por esta época, la época de Justino, esto era el año 153, la cena del Señor ya había sido separada de esa comida en común y ahora ya se hacía solamente el coger el poquito de pan y el vasito de vino. Por otra parte, Ireneo continuó y desarrolló el pensamiento del Evangelio de Juan, de que comiendo de la Santa Cena comías literalmente carne y sangre de Jesús y te salvabas, siguiendo esta idea de Juan capítulo 6, ¿vale? Y cito literalmente lo que dijo, esto está en el libro que se llama Aereses 4, 18, 5. Son las referencias para encontrar esta cita en ese libro. Y cito literalmente lo que Ireneo dijo. Porque así como el pan que es producido por la tierra, cuando recibe la invocación de Dios ya no es pan común, sino el eucarístico, consistente en dos realidades, terrenal y celestial, así también nuestros cuerpos, cuando reciben la Eucaristía, no son ya corruptibles, teniendo la esperanza de la resurrección para la eternidad. O sea, Ireneo decía, el pan de la misa, de la Santa Cena, adquiere una característica ya celestial. Cuando tú lo comes, es como que te contaminas de eso y ya te vuelves celestial también. Parece ser que esta forma de pensamiento también surgió por influencia de otras religiones de misterios, porque se enseñaba, en algunas de estas religiones se enseñaba algo parecido. Por ejemplo, en alguna de estas religiones se enseñaba que al compartir una comida con el dios de esa religión, se participaba de la misma naturaleza divina. Entonces esas bacanales, esas comilonas que se hacían en nombre de los dioses, algunos entendían que estamos comiendo con los dioses. Y si comes con los dioses te impregnas de su divinidad. Y algunas de esas formas de pensamiento son las que también influenciaron en la Iglesia para decir, bueno, pues claro, esto es como comer con nuestro Dios. Si tú comes a nuestro Dios, a Cristo, su carne y su sangre, adquieres de su divinidad, de su naturaleza divina. Así que a mediados del siglo II estaba difundido el concepto de que la presencia de Cristo era latente, real, en la Santa Cena. No solamente un símbolo que nos recordaba, sino que Cristo está ahí, su cuerpo está ahí. Juntamente con esto aparece la figura sacerdotal, porque para oficiar la Santa Cena tenías que ser un sacerdote. Cipriano dijo, él desarrolla esta doctrina de la Cena del Señor como un sacrificio ofrecido a Dios por un sacerdote, porque él dice, y cito literalmente, porque si Jesucristo Señor y Dios nuestro es el mismo sumo sacerdote de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo en sacrificio al Padre, y ha ordenado que esto se haga en conmemoración de él, ciertamente el sacerdote que imita lo que Cristo hizo, cumple verdaderamente el oficio de Cristo y ofrece entonces un verdadero y pleno sacrificio en la Iglesia cuando procede a ofrecer lo
de acuerdo a lo que Cristo mismo ha ofrecido. O sea, en otras palabras, si Cristo se ofreció a sí mismo y lo hizo como sacerdote, porque él era profeta, era sacerdote, era rey, y cuando se ofreció lo hizo como sacerdote, para poder ministrar la Santa Cena tienes que ser también un sacerdote. Tertuliano, que es de la misma época de lo que estamos hablando, dijo que la Cena del Señor se celebraba en conmemoración de los muertos. También se podía decir, rectifico, en la época de Tertuliano, no lo dijo Tertuliano, en la época de Tertuliano algunos ya empezaban a enseñar que la Cena del Señor se puede celebrar en conmemoración de los muertos. Cipriano muestra sacrificios semejantes por los mártires. O sea, vamos a celebrar una Santa Cena en conmemoración de aquellos mártires, aquellos que murieron por causa de Cristo. Y también en este tiempo, siglo II, aparece la costumbre de la comunión infantil. Claro, si los niños ya se pueden bautizar, pues ya pueden tomar de la Santa Cena también, que es una costumbre que muchos seguramente también habéis practicado. Yo me bautizaron cuando era un bebé y cuando tuve 7 años hice la primera comunión. Con 7 años a mí me enseñaron cosas, yo no me enteré de nada, porque con 7 años no te enteras de nada, pero ya me dieron la primera vez la comunión, la Santa Cena. La porción del pan blanco, el vino no te lo dan, se lo bebe el sacerdote solo. A los niños solo le dan, pero ya están participando de la Santa Cena. Bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de la Santa Cena? Cristo establece ese dogma, ese sacramento, como hemos dicho, y los cristianos lo practicaron como el bautismo desde el principio. Si tú miras en Hechos capítulo 2, que es el comienzo de la Iglesia, en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde el principio los creyentes practicaron este recordatorio. Cristo lo estableció en esa última cena, que la podemos leer en algunos evangelios. Os voy a citar el de Lucas 22, versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien, ahora quiero que notes un detalle. Ellos están celebrando la cena de la Pascua. No está establecido todavía la Santa Cena como tal. Ellos estaban en una celebración judía, la cena de la Pascua. Ahí se comía cordero, ahí se comía el pan, ahí se bebía vino, ahí una comida típica, se tomaba una especie de hierbas amargas, ahí tomaban una comida típica para conmemorar el ¿qué? Aquel día en el que en Egipto la muerte mató a todos los primogénitos, pero en la casa de los judíos los primogénitos no murieron, se salvaron. ¿Por qué? Porque habían sacrificado un cordero y habían manchado con sangre los dinteles de sus puertas. Esa era la celebración de la Pascua, la conmemoración del Cordero Pascual que moría para que los otros tengan vida. Y eso estaba apuntando a Cristo. Era anunciar de antemano lo que Cristo iba a hacer. De eso ya nos habla Hebreos y nos dice ahora en el Nuevo Testamento. Bien. Era una cena normal. El pan que había era pan común, normal. El vino era vino común y normal. Podía ser más bueno o peor, pero era vino. Y Jesús toma en medio de la cena, después que comieron el cordero y las hierbas amargas y todo, él coge el pan que tenían encima de la mesa, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Pero todos estaban entendiendo que les quiere enseñar algo, es un símbolo, no es su cuerpo está ahí. Y el pan es pan común, pan normal. Y él dice: esto es mi cuerpo. Y todo queda claro cuando dice: haced esto en conmemoración mía, como recordatorio de lo que yo voy a hacer. Porque ni siquiera Cristo todavía ha muerto cuando establece este sacramento. Pan común, vino común de la cena normal que era la Pascua. Su cuerpo sería dado.
Después, al día siguiente, todavía ni siquiera había muerto. Y como dice ahí, es un memorial, es un recordatorio. Mira, yo sé que muchos de vosotros, a mí me pasa, yo tengo cajones por aquí llenos de objetos sin valor en sí mismo, pero que los tengo ahí guardados, y sé que a vosotros también os pasa, no los tenemos ahí guardados, no los tiramos porque nos recuerdan algo o a alguien, un momento especial, y ese objeto, esa cosa que no tiene ningún valor, la tienes ahí guardada porque es un memorial, un recordatorio. Cuando el almirante Nelson, seguramente igual habéis leído, habéis visto alguna película, cuando el almirante Nelson fue enterrado, el almirante Nelson fue un descubridor, viajó mucho, y sus hombres, sus soldados, los marineros, le reconocieron como un gran hombre. Y cuando él murió, su funeral fue multitudinario, fue muchísima gente. Y dicen que cuando el ataúd, que estaba cubierto con la bandera, cuando antes de ser descendido ya a la tumba, al nicho, al foso, dice que los soldados cogieron la bandera y la rompieron en un montón de trocitos, porque cada soldado quiso quedarse con un trocito de la bandera que cubrió el ataúd del almirante Nelson. ¿Qué valor tiene ese trocito de tela? Ninguno. Pero para el soldado ese trocito de tela tenía un gran valor. Era un memorándum, un recordatorio. Cristo está estableciendo eso, para acordaros de mí, para que recordéis lo que yo voy a hacer. Los griegos tenían un dicho. Ellos decían que el tiempo borra todas las cosas. Y por eso a veces necesitamos recordatorios, cosas que nos recuerden. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que fue entregado tomó pan, y ahí Pablo le dice a la iglesia de Corinto: haced esto como Cristo nos enseñó, en memoria de él. Recordad que Cristo dio su cuerpo y entregó su sangre por nosotros. Pero no dice esto es el cuerpo y esto es la sangre, no dice esto simboliza, esto nos recuerda su cuerpo y su sangre. Tampoco dice al tomar de este pan y de esta copa obtenemos vida. No, es un recordatorio. Tampoco dice se está transformando, se está transmutando, hay una transustanciación y este pan se está convirtiendo en el... No dice eso en ningún sitio del Nuevo Testamento. Tampoco dice que eso sirva para los difuntos. No, ni mucho menos. Era simplemente un recordatorio en el que se usan dos símbolos para recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros. Y en la Iglesia desde el principio participaron en esto. Algunos de los momentos ahí, como Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir para el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban reunidos los discípulos, y ¿qué hicieron? Entre otras cosas, Pablo les va a predicar, pero también, dice, estaban reunidos para partir el pan. Y la historia dice que uno se durmió, se cayó, uno que se llamaba Eutico se mató, pero Pablo vino, oró por él, resucitó, y dice en el versículo 11, y después de haber subido, de bajar abajo, que estaba este que se cayó, que se murió, y después de haber subido, partió el pan, comió y alargó la predicación hasta el alba, como si no hubiese pasado nada. Se acababa de morir uno, pero ya está resucitado. Vamos a partir el pan. Este pan representa que Cristo murió por nosotros. Este vino representa, nos recuerda que Cristo derramó su sangre por nosotros. Y ahora vamos a predicar la palabra. Y ahí predicó hasta el alba. Bueno, hermanos, yo no voy a predicar hasta el alba, sino que voy a terminar ya porque mira, se nos ha hecho la hora. Se me ha pasado rápido. Y entre otras cosas porque he ido así un poco acelerado, porque quería terminar hoy de hablar del bautismo y de la Santa Cena, y creo que lo he conseguido. Pero hemos llegado justos a nuestro tiempo, así que nos despedimos por hoy. 1 hora, dice el contador del vídeo en directo del Facebook. 1 hora y 6 segundos, y 7, y 8, y bueno, no voy a seguir porque me quedaría toda la noche. Nos despedimos. Mañana es domingo. Acordaos que a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto dominical. Seguro que va a ser especial como siempre. Si podéis venir en persona, adelante, es lo mejor. Si no podéis por lo que sea, se retransmitirá en directo por estos medios, Facebook, YouTube, Odyssey, todas estas plataformas. Un abrazo muy fuerte,
y si Dios quiere nos vemos mañana. Y por la noche a las 9, Ciencia y Biblia. Seguiremos ahí también con el estudio de la palabra. Un abrazo fuerte, hermanos. Os amo. Nos vemos mañana si Dios quiere.